Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presentación grupal conformado por el grupo de y último grupo, conformado por vos, Andrea González León, Sheila Reyes, Isabela Manciero, Juan Hidalgo, Abel Llanadera, Félix Rodríguez y Vicky Urbaez. Espero que disfruten de nuestra presentación grupal. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Mariana León y hoy les vengo a hablar sobre el inicio de la ficha a cómo evolucionó en estos tiempos. La historia de la ficha se remonta a través del siglo 1071 hasta el año 1800. La historia de la ficha de investigación se remonta a los principios, cuando los investigadores comenzaron a utilizar tarjetas físicas para organizar y gestionar la información de sus estudios. Estas tarjetas conocidas como fichas permiten a los investigadores registrar citas, notas o datos relevantes de manera ordenada y accesible durante un trabajo de investigación, notas importantes o algún criterio para resumir. Las fichas de madera, hueso y marfil se usaron en juegos de azar, mesa durante la Edad Media. Los juegos populares incluían el ajedrez, los dados y las cartas. Durante el Renacimiento, las fichas se volvieron más evolucionadas, más elaboradas y detalladas. En esta época del Renacimiento, el uso de fichas de salones de juegos y casinos. Como mencioné antes, las fichas se usaban en la antigüedad Mesopotamia para contar y llevar registros. Estos primeros ejemplos de ficha eran simples objetos de arcilla que se utilizaban en transacciones comerciales. Egipto y Grecia, el antiguo Egipto y Grecia, se empleaban la ficha para una variedad de propósitos, incluyendo el voto de los tribunales griegos. Ahora los dejo con mi siguiente compañera, Sheila Reyes. Hola, espero que se sientan preparados para esta parte de la presentación. Mi nombre es Sheila Reyes y les voy a hablar sobre los tipos de fichas bibliográficas. Pero, primordialmente e introductoriamente, les voy a hablar resumidamente de qué exactamente es una ficha bibliográfica. Bueno, teniendo en consideración a lo que mis compañeros han hablado anteriormente, una ficha bibliográfica es algo a lo que uno se puede referir, uno puede hablar como un recurso literario en lo que viene siendo proceso de investigación. Exactamente contiene como información vital de lo que viene siendo una fuente referencial, tipo que si nombre del autor, título del trabajo, año de publicación y cosas por el estilo. Pero yéndonos a la letra chiquita, una ficha bibliográfica es un documento corto que proporciona información clave sobre un texto utilizado en la investigación, como un libro, capítulo, artículo, lo que sea. Es una herramienta útil que ayuda a organizar y detallar las fuentes utilizadas en un trabajo o un proyecto. Lo que viene siendo el uso que se le daba, el para qué sirve en el momento que se creó la ficha bibliográfica, que fue en algún momento de las 4 revoluciones industriales de aquí para acá, en donde simplemente el manuscrito era lo que más se utilizaba en el mundo empresarial. Uno puede decir que era para identificar la fuente que uno está referenciando, ¿vale? Se usaban que si tarjetitas, se colocaba el nombre, el apellido, el editor, quién lo la identidad legal que publica este trabajo, no sé qué, no sé cuándo. A diferencia de la informática, que ahora todo uno tiene un link, uno tiene una red social y uno tiene un código que comprime la información lo suficiente como para uno tenerlo en un celular, buscarlo en Google y tenerlo al alcance de la mano. Ajá, bueno, si usted me pregunta a mí exactamente cómo es que se usa una ficha bibliográfica no es exactamente algo que se pueda contar con los dedos, que se pueda señalar con pelos y señales. Hay demasiadas fichas bibliográficas como para uno decir que nada más funciona para una sola cosa. O sea, todo realmente depende del material que tú estés escribiendo en primer lugar, como para que tú puedas encontrar la ficha bibliográfica que le corresponde. Bueno, yo personalmente, para el público, para quien esté viendo esto, simplemente lo he clasificado en dos clasificaciones para que se haga más fácil de entender, ¿me entiende? Y eso sería como que la siguiente, que se la voy a mencionar. Ahora sí, présteme atención. Lo que viene siendo estas dos clasificaciones lo hice lo más fácil de entender, lo más fácil de comunicar posible. Son las fichas utilitarias y las fichas de contenido y fuente. Contenido, fuente, libros, artículos de revista, periódico, de un solo autor, de dos autores, de tres o más autores. Ficha bibliográfica de fuentes inéditas y fichas para documentos gubernamentales. Plágata. Las fichas utilitarias, antología, hemerográfica, investigación, textual, resumen, paráfrasis. Listo.
Tú me estarás preguntando, pequeño saltamontes, ¿cómo voy a saber yo si mi ficha bibliográfica está buena o está mala? Y no tengo tiempo para preguntar al profesor o lo que sea que te esté pasando a ti personalmente, persona que está viendo este material. Te tengo un tip. Aquí tenemos la estructura general o elementos que tiene que tener una ficha bibliográfica prácticamente sí o sí. Nombre y apellido, título completo de la obra, fecha exacta de la publicación, editor o editora, ciudad de publicación, nombre de la editorial o institución que publicó el texto. Y aquí después tenemos un ejemplo que viene siendo un ejemplo de ficha de tesis. Primer apellido, segundo apellido, nombre, año, título de tesis, tipo de tesis que está sacando esta persona, la identidad que está publicando esta tesis legalmente y después la ciudad. ¿Me entiendes? Obviamente uno, dependiendo del formato que tú estés utilizando, te colocan que sí, a poner este título en itálica y esto que no sé qué y no sé cuándo y no sé cuándo. En realidad, mayormente se utiliza el MLA y el APA, pero no sé. Puede ser incluso dependiendo de la universidad, te pueden mandar a hacer el Harvard o no sé qué. Depende. Ahora, pequeños saltamontes, tú también me estarás preguntando, ¿realmente hay mucha diferencia entre un formato y el otro? Ahí eso lo estamos viendo en pantalla. Estamos viendo como dos fichas bibliográficas, dos formatos diferentes, pero que son prácticamente del mismo contenido. A primera vista, el formato APA tú lo ves un poco más comprimido, aunque realmente la diferencia es completamente mínima. Pero yo supongo que esa ventaja es una de las razones por las que la APA lo usa más. Porque el estudiante universitario está haciendo normalmente tesis, está haciendo trabajos, está haciendo no sé qué, está haciendo ensayos así a diestra y siniestra y vas a tener que colocar como que de entre 10, 20 fuentes y realmente no tienes tiempo como para estar colocando que es impreso, que si no es impreso, que es digital, que si esto, no sé qué, que si no sé cuándo, bla, 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 bla. Bueno, espero que esto te haya servido. Saludos. Mi nombre es Isabela Maciero y yo les voy a hablar sobre las fichas bibliográficas. Estas son herramientas que permiten registrar y organizar la información de las fuentes consultadas de una manera metódica y sistemática. Incluyen datos como el autor, el título y la fecha de publicación, así facilitando el acceso y la referencia de manera eficiente en el proceso de investigación. En su elaboración se emplean fichas, ya sea en papel o virtuales, en las que se registra la información y que posteriormente pueden almacenarse en un fichero o en un archivo aplicando un sistema de organización determinado. Si hablamos sobre sus funciones, podemos decir que las fichas bibliográficas cumplen funciones claves en la investigación, como la organización de información y la prevención del plagio. Al utilizar estas fichas, los investigadores pueden citar correctamente sus fuentes y sustentar sus argumentos con evidencias adecuadas. Si hablamos un poco más a fondo, podemos decir que entre sus funciones están registrar información, ya que las fichas registran datos relevantes de una fuente documental, como por ejemplo el título, el autor, el año de publicación, entre otros. Organizar información, ya que las fichas permiten tener de manera organizada la información bibliográfica, lo que facilita su recuperación cuando sea necesario. Elaborar bibliografías, ya que las fichas son útiles para poder elaborar la bibliografía de un trabajo de investigación, ya que permiten citar correctamente los archivos consultados. Y por último, catalogar libros, ya que las fichas también pueden usarse para catalogar los libros de una biblioteca. Por ejemplo, para saber los libros que hay sobre un tema en específico o de un autor. En la actualidad ya no es tan común encontrarlas en papel, sino que se almacenan en archivos informáticos. Si hablamos sobre su importancia, podemos decir que el uso de las fichas bibliográficas ofrece diversas ventajas en la investigación académica, ya que facilitan la localización de información relevante y mejoran la eficiencia en la redacción de trabajos, así permitiendo a los investigadores concentrarse en el análisis y la interpretación de los datos. Si hablamos sobre los errores más comunes, tenemos que decir que es fundamental evitar errores al momento de crear fichas bibliográficas, como la omisión de datos importantes o el formato incorrecto. Estos errores pueden afectar la validez del trabajo académico, por lo que es crucial seguir las normas de citación adecuadas. Si hablamos de los errores en la formatación, podemos hablar de el uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas, que es el no respetar las normas de capitalización para títulos, subtítulos y nombres propios. Falta de cursiva o de negrita, que es el no utilizar las herramientas de formato adecuadas para destacar títulos de libros, revistas o de artículos. Y problemas de puntuación, que es el uso incorrecto de las comas, los puntos, guiones, etc. Por último, hablaré sobre las normas para la elaboración de las fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas son herramientas fundamentales para organizar y documentar la información consultada en una investigación. Existen diferentes formatos y normas para su elaboración, pero todos comparten el objetivo de proporcionar una descripción
clara y precisa de las fuentes consultadas. Los elementos esenciales de una ficha bibliográfica son el autor, que son los apellidos y el nombre o los nombres, el título del documento completo o del capítulo si ese es el caso, la edición si no es la primera, el lugar de publicación, la ciudad, editorial, nombre de la editorial, fecha de publicación, que vendría siendo año, mes, día, si es que está disponible, y bueno, otros elementos que son ISBN, el DOI, URL, el número de páginas, etc. Y los formatos de citación, que son los más comunes, son APA, ampliamente utilizado en ciencias sociales y humanas, el MLA, que es común en humanidades, el Chicago, que es utilizado en historia y ciencias humanas, y el Vancouver, que es empleado en ciencias de la salud. Muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con mi compañero Juan Manuel Hidalgo. Mi nombre es Juan Manuel Hidalgo González y vengo a exponerles sobre las fichas hemerográficas. Una ficha hemerográfica es una especie de ficha bibliográfica, pero específicamente diseñada para registrar información de artículos de periódicos, revistas o cualquier otro tipo de publicación periódica. En ella se anota el título del artículo, el autor, la publicación donde apareció, la fecha y, lo más importante, un resumen del contenido. Es como una pequeña reseña que nos permite encontrar rápidamente la información que necesitamos sin volver a leer todo el artículo. Ahora, ¿para qué sirve esto? Las fichas hemerográficas tienen varios usos de investigación, ya que son fundamentales para los investigadores de todas las áreas, ya que permiten recopilar información de manera organizada. Para el periodismo, ya que los periodistas utilizan esto para documentarse y contrarrestar información. Para la historia, ya que permite reconstruir eventos pasados a partir de registros de prensa de la época. Y las bibliotecas se utilizan para catalogar periódicos, revistas y facilitando la búsqueda de información de los usuarios. Las ventajas de estas son la organización, la facilidad de búsqueda y la permanencia. Las fichas hemerográficas en la era digital, aunque la digitalización ha cambiado la forma en la que accedemos a la información, las fichas hemerográficas siguen siendo útiles. Muchos investigadores continúan utilizando estas fichas tradicionales, completándolas con herramientas digitales como bases de datos bibliográficas. Además, existen software especializados para crear y gestionar fichas hemerográficas de forma electrónica. Las fichas hemerográficas son una herramienta sencilla pero poderosa que nos permite organizar y acceder a información de manera eficiente, aunque la tecnología ha evolucionado y su utilidad sigue siendo innegable. Así que la próxima vez que te encuentres investigando algún tema, no olvides utilizar una ficha hemerográfica para organizar tus hallazgos. Actualmente sabemos que hay varios tipos de fichas, cada una con el mismo propósito final: dar una gran variedad de información y organizarla en base a medios ya analizados previamente, como pueden ser libros, revistas, periódicos, etc. Pero cada tipo lo hace con un enfoque y finalidad distinta, entre ellos la ficha de comentario. El objetivo de este tipo de ficha es recolectar las opiniones de los lectores de un tema, de una manera subjetiva, siendo totalmente honestos con su opinión escrita, además de una manera crítica, con la determinación de decir los fallos que el lector considere necesario resaltar. Puede parecer similar, pero es diferente a otro tipo de fichas, como ficha de reflexión y ficha de análisis. Mientras que la ficha de análisis tiende a descomponer un texto en sus partes, evaluando de manera más objetiva, el de comentarios se enfoca más en la interpretación subjetiva y a la valoración de lo leído. Este tipo de ficha destaca en varios aspectos al momento de estar siendo creada. Algunos de estos pueden ser: punto número 1, es personalizado, ya que es una expresión personal y subjetiva sobre el contenido leído, permite que el lector exprese su opinión y valoración personal sobre el texto. Punto número 2, claridad en su estructura. A pesar de ser una opinión personal, debe tener una estructura ordenada para mejorar su credibilidad y forma en caso de ser consultada posteriormente. Punto número 3, reflexión crítica. La ficha de comentarios exige una reflexión crítica del texto. Esto implica que no solamente se comprenda lo que el autor del texto original está diciendo, sino que también analice y evalúe el contenido, los puntos de vista, evidencias presentadas y la estructura del argumento. Punto número 4, evaluación. El análisis de los textos para la ficha no solo abarca la validez de los argumentos, sino también la coherencia, la claridad y cómo se aplican las ideas expuestas. Punto número 5, fundamento. Las opiniones no se vierten en la ficha de comentario, deben estar fundamentadas en argumentos sólidos. No se trata de una simple opinión, sin base, sino de una valoración crítica. Y punto número 6, concisión. Aunque el comentario debe ser detallado y bien argumentado, también debe ser claro y conciso. El objetivo es expresar la idea de manera precisa y coherente sin dar vueltas innecesarias. Aunque parezca raro, y eso que medios de formación profesional lo dicen, el orden de los elementos o contenido que compone una ficha de inventario puede ser alterado. Hay algunos que siempre o casi siempre están, aunque esto estará dependiendo de la institución o el medio que esté el texto que usará el lector para su ficha de comentario. Estos elementos han sido separados de manera subjetiva, en dos categorías: los primordiales y los añadidos o derivados.
Los primordiales son el pilar de la estructura básica de la ficha comentario y los que siempre deberían estar, como el autor, creador del texto que se opinará en la ficha, número de ficha para su ubicada en el fichero, título de la ficha, el tema, lo que trata el texto que será opinado y la crítica, es decir, la opinión del texto leído. Y los añadidos o derivados son elementos que no necesariamente tienen que tener la ficha, ya sea porque no aplica o no son requeridos para mayor formación de la fuente del texto. Estos elementos son el número de página, del libro o revista que se hace la crítica, el subtema, referencias bibliográficas, el texto o el párrafo que se está criticando y el tipo y fecha, es decir, nombra qué tipo de ficha es y su fecha de creación. Ahora vamos a hablar sobre las fichas de resúmenes, herramientas que ayudan al estudiante de la manera más efectiva y sin estrés. ¿Qué son estas fichas? Son pequeñas tarjetas que contienen información clave sobre un tema. Su formato tanto conciso y visual facilita la memorización y el repaso al estudiante, que son perfectas para repasar antes de un examen sin sentirse abrumado, o también pueden servir para hacer trabajos tanto en solitario como en grupo, que lo puedes organizar de la manera que tú quieras. Estas fichas, para crearlas hay que incluir los conceptos claves, las definiciones y ejemplos del tema que vas a estudiar y que vas a usar estas fichas para poder repasar. Puedes usar colores y dibujos para hacerlos más atractivas y así aprenden a recordar más rápido el tema. Aunque claro, estas fichas no solamente son para eso, para repasar o cosas para el trabajo, sino también puedes usar estas fichas de resúmenes para jugar juegos, como memorizar, hacer quizzes y compartirlos con amigos. Existen varias técnicas para revisar las fichas de resúmenes. Puedes hacer repasos diarios, practicar en pareja o utilizar técnicas de espaciado para mejorar la memoria a largo plazo. También puedes usar un ambiente tranquilo, sin interrupciones, para que te puedan ayudar y te puedas concentrar. Al usar estas fichas de resumen es fácil caer en errores como incluir demasiada información o no revisar lo suficiente como para que puedas memorizar lo que has leído en esas fichas. Por lo tanto, hay que asegurar que la información sea concisa y corta para que no te abrumes tanto. Por lo tanto, de todo esto, en resumen, las fichas de resúmenes son una forma efectiva y divertida de estudiar, que con su ayuda puedes aprender sin estresarte. Ahora, para finalizar, mi compañera terminará el tema de hoy. Ahora yo les voy a hablar sobre el fichero. Ya que hemos aprendido sobre los diferentes tipos de fichas y sus usos específicos, vamos a ver cómo se organiza toda esta información en un fichero para facilitar su acceso y gestión. Bien, un fichero es una colección organizada de fichas que permite almacenar y recuperar información de manera eficiente. Es como una biblioteca personal, donde cada ficha es un libro con información específica. Como anteriormente ya fue mencionado, las fichas pueden tener datos variados, como referencias bibliográficas, resúmenes o cualquier otro tipo de información relevante. Estas fichas son organizadas y almacenadas de manera ordenada, bien sea en un formato físico, como por ejemplo un mueble con cajones para fichas, o en un formato digital, como en un archivo de una computadora. Si bien hablamos de su importancia, tener un fichero bien organizado es crucial para poder encontrar rápidamente la información que se necesita, evitando la pérdida de datos importantes y mejorando nuestra productividad, ya que reduce el tiempo dedicado a buscar información.
La estructura de un fichero se basa en dos puntos fundamentales, como lo es su clasificación y el orden. Dentro de un fichero, las fichas pueden estar clasificadas de diversas maneras, bien sea por tema, por autor, por fecha o por cualquier criterio que facilite su búsqueda. Por ejemplo, en un fichero bibliográfico, las fichas pueden estar ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor. Si bien hablamos del orden, mantener un orden lógico y consistente es esencial, ya que esto no solamente facilita su búsqueda de la información, sino que también ayuda a mantener el fichero actualizado y libre de duplicados. Ahora les voy a describir un ejemplo práctico de cómo se organiza un fichero. Ok, si tengo una caja de fichas o en su defecto una carpeta digital, cada ficha está ordenada y etiquetada según el criterio que he elegido. Por ejemplo, si busco un autor en específico, simplemente busco en la sección correspondiente. Si deseo añadir una nueva ficha, continúo con el mismo criterio de clasificación. De esta manera, si busco una ficha en específico, sé exactamente dónde encontrarla, gracias al orden establecido. Con respecto a sus beneficios, un fichero bien organizado nos beneficia de gran manera, ya que es eficiente, productivo y preciso, ya que a través de su organización nos permite encontrar la información que necesitamos de forma rápida y sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo. Al tener toda la información bien clasificada y accesible, podemos trabajar de manera más eficiente y enfocarnos en nuestras tareas sin perder tiempo buscando información, reduciendo el riesgo de perder información importante o de cometer errores al manejar grandes volúmenes de datos. Ahora sabemos que un fichero bien organizado es una herramienta invaluable para gestionar la información de manera eficiente y efectiva, que nos permite rápidamente acceder a los datos que necesitamos en orden. Muchísimas gracias por su atención.